vamos a conversar un rato, comentarles sobre qué es lo que está pasando, cómo es que en las circunstancias en que queda el país con esta votación del plebiscito. Y yo creo que es una forma muy especial de darle cierre a un ejercicio como el que hemos hecho durante estos meses, que ha sido esta cátedra del fin del conflicto. Un conflicto que queremos que se acabe y que se resiste a terminar. Pero creo que hay una serie de puntos que a todos nos inquietan y que nos preguntamos en este momento. Y bueno, la pregunta más general es: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Para dónde va el país? Y esta va junto con otra, que es ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó el 2 de octubre y por qué se presentó ese resultado? Entonces yo voy a comentarles brevemente sobre estos dos temas, haciendo alusión a un trabajo, un informe especial que estamos haciendo en Indepaz con la colaboración de varios de los aquí presentes, para presentar una radiografía del plebiscito y de las diferentes apuestas de futuro. Entonces vamos a poder tratar esos dos puntos: ¿qué pasó el 2? Y ¿qué podemos esperar como inmediato futuro en Colombia? Pues todos sabemos el resultado de la votación, de una votación muy reñida, con una diferencia de 53.000 votos. Tal vez la votación más fotofinish que ha tenido la historia de Colombia. Impresionante, quienes seguimos segundo a segundo los boletines de la registraduría, estamos, no podíamos decir 10 minutos antes del resultado final cómo iban a ser las cifras definitivas. Pero el hecho cierto es que esa votación cambió el curso del proceso de paz que venía desarrollándose, porque lo que significa es un triunfo bastante inesperado. Yo creo que incluso los mismos promotores del no tenían la expectativa de lograr un triunfo y en estas circunstancias. Pero ¿qué significa? Eso significa la derrota de la refrendación del acuerdo. Desde el punto de vista político y jurídico tiene significaciones. Desde el punto de vista jurídico, pues hay polémicas, hay diferentes puntos de vista, y quienes dicen que el plebiscito, según su concepción y la misma jurisprudencia que sentó la Corte cuando se pronunció en su ejercicio de control, era un ejercicio político, y que era un pronunciamiento político de los colombianos sobre una actuación del presidente, que por lo tanto no estaba considerando un cambio normativo, un cambio legal, ni un cambio constitucional, ni le estaba elevando a tratado internacional, sino que estaba dándole un respaldo a la acción del presidente, y en caso de tener una votación suficiente, implicaba un mandato para el presidente, de aplicación a la letra de lo acordado. Ese fue el sentido de lo que dijo la Corte. La sentencia de la Corte lo señaló, y allí hay algunas discusiones sobre cuál es el sentido jurídico. Y si fue un pronunciamiento político, quiere decir que el acto jurídico de firma del acuerdo no está en cuestión. Tendríamos una situación muy particular: un acuerdo que jurídicamente es válido, pero que es inaplicable, porque al mismo tiempo el propio presidente estableció que para su aplicación se acogería a la decisión del pueblo. Entonces, y por otro lado, los mecanismos para la implementación en el Congreso de la República también fueron amarrados a la refrendación, porque el acto legislativo que se aprobó
en correspondencia, en acuerdo con la Mesa de La Habana, el acto legislativo decía que se ponía, que ese acto entraba en vigencia una vez se tuviera la mayoría en la refrendación, que se pasara el umbral y fuera refrendado, que con esa refrendación entraba a ser posible que el presidente tomara la iniciativa legislativa para que el Congreso de la República, en una legislatura especial que se instituía, implementara los acuerdos. Pero también decía el acto legislativo que una vez se refrendara, y sí se refrendaba por el pueblo, entonces entraría a ser posible el procedimiento para incorporar el acuerdo en el bloque de constitucionalidad. Es decir, que el voto mismo del referendo desencadenaba un proceso para que el presidente presentara un proyecto de ley rápidamente que dijera: incorpórese esto al bloque de constitucionalidad. Es decir, que todo se amarró al plebiscito. Entonces, allí hay toda una discusión pendiente, porque pues la otra interpretación que se hace es que el acuerdo está vigente en tanto que se consideró un acuerdo especial de derecho internacional humanitario, y que en virtud de ese carácter se notificó en Berna, en Suiza, a las autoridades encargadas de hacerle monitoreo a los acuerdos humanitarios. Se notificó que se había llegado en Colombia a un acuerdo humanitario y que por lo tanto es una declaración de derecho público, un compromiso de derecho público internacional que tiene el gobierno, y por lo tanto el acuerdo no solamente está vigente, sino que es inmodificable. Esa es la interpretación que han dado algunos juristas, y que es el sentido de las palabras que dio el comandante de las FARC, Timochenko, cuando dijo que la paz es contramayoritaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que el sentido es que un acuerdo de paz, en tanto compromete el derecho a la paz, no puede ser sometido a las mayorías, sino que es como el derecho a la vida, o como derechos diferenciales que no pueden ser sometidos a derechos fundamentales simplemente al criterio de mayoría, sino que deben ser fruto de un consenso deliberativo en cuerpos legislativos, por ejemplo. Entonces, una parte de la discusión es qué implicaciones políticas y jurídicas tiene el triunfo del no. Entonces, es un primer punto muy importante. Eso se va a estar debatiendo en estos días. Es un punto en discusión. Si ustedes escucharon la intervención del expresidente Álvaro Uribe ahora, al salir de la reunión con el presidente de la República, él comienza su intervención diciendo que ese acuerdo no puede entenderse ni como acuerdo especial ni como tratado, y que debe caminarse hacia un nuevo acuerdo. Es decir, que entiende que el voto popular respalda un mandato de revisión, corrección o elaboración de un nuevo acuerdo. En ese sentido, digamos, hay dos partes de la presentación que hace el expresidente Uribe. Porque una parte es la consideración jurídica, que en esto, en un punto, contradice la letra del compromiso del gobierno, incluso de la Corte, que dicen sí, es un acuerdo especial. En ese sentido, pero ¿cuál es el argumento del expresidente Uribe? Dice, no es un acuerdo especial porque hubo un voto popular que dijo que no se aplicara. Ese es el argumento. Es decir, lo que está diciendo es, ustedes pueden haberlo elaborado como acuerdo especial, pueden haberlo presentado ante las instancias internacionales correspondientes, pero habiéndose dado un pronunciamiento del pueblo, deja de ser acuerdo especial. Lo segundo que dice es que con las posiciones del no, que derrotaron la refrendación del acuerdo, el camino es hacer un nuevo acuerdo. Esa interpretación coincide con la interpretación de la Corte,
cuando se pronunció sobre el plebiscito. Porque tiene una parte, Carolina que estudió eso no lo puede reconfirmar, tiene una parte, la sentencia, la larga sentencia de la Corte tiene una parte que dice, y si gana el no, ¿qué pasa? Y entonces dice, si gana el no, tiene que revisarse el acuerdo o hacerse un nuevo acuerdo y volverlo a someter a consideración del pueblo. Es decir, que de manera literal, la Corte dice que cabe la posibilidad de un acuerdo. En esto hay una diferencia con la postura de las FARC. Ahí hay una discusión y las FARC dicen, aunque el pueblo se haya pronunciado, hay un hecho anterior y superior de derecho internacional, y es que fue notificado y fue considerado como aplicación de un tratado internacional. Para las FARC, en sus elaboraciones siempre han dicho que además de ser un acuerdo especial por ser aplicación de los tratados ratificados por Colombia, que tienen que ver con las convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, él en sí mismo también es un tratado. Pero esa tesis no fue aceptada en la mesa de negociaciones. Esto significa que va a haber una polémica jurídica, eso no se va a destrabar todavía, pero está en la mesa y forma parte de las declaraciones de hoy. El presidente de la República hizo una intervención después de la de Uribe, en la cual hace un recuento anecdótico, procedimental de las reuniones que ha hecho para insistir que está cumpliendo la tarea de escuchar a todo el mundo a partir de aceptar que hubo un pronunciamiento popular y que ganó el no, y que ha hablado con todo el mundo y va a seguir hablando con todo el mundo, y que además en esa conversación todo tiene otro interlocutor que son las FARC. Él dice, y esto no puede ser por fuera de la mesa, es decir, que le da una ratificación, un respaldo a la mesa, primer asunto. Lo segundo dice que se ha ampliado el cese al fuego de hostilidades y que se ampliaría las veces que sea necesario. Y no cierra la puerta ni da un ultimátum, aunque hace una consideración. Dice que una ampliación excesiva, sin resultados, va a producir un desgaste y una presión por situaciones nuevas. No son sus palabras, pero es ese sentido, es decir, hace una advertencia de que el tiempo para la definición de un nuevo acuerdo no puede ser muy largo, y que habla de un corto tiempo. Y otra cosa que llama la atención es que no se refiere a lo sustantivo, no habla de las consideraciones jurídicas, pero sí se mueve en el terreno de que se pueden hacer los ajustes, enmiendas, complementaciones, fortalecimiento del acuerdo. Y allí hay una perspectiva bien interesante. Si uno va más atrás dice, bueno, ¿cuáles son las apuestas que hay de las diferentes partes? ¿Para dónde va el gobierno? ¿Para dónde va esta fuerza política que encabeza el expresidente Uribe? ¿Para dónde van las FARC? ¿Y para dónde va la sociedad? Hacer la pregunta es fácil, responderla es lo difícil. Tienes que poner la bola de cristal. Pero sí se pueden hacer algunas cábalas sobre, a partir de hacer una interpretación de cuál es la estrategia que han traído los diferentes sectores y hacia dónde cree uno que puede ir, cuáles son las probabilidades de hacia dónde vayan. Yo tengo la hipótesis de que la estrategia del Centro Democrático, particularmente de la fuerza central que comanda eso, el expresidente Uribe, la estrategia es pasar de hablar de correcciones al acuerdo a supresión del acuerdo, de este acuerdo, y de la supresión de este acuerdo, hablando de un acuerdo, queda la incógnita de si efectivamente es a un acuerdo o a un sometimiento.
cómo es la trayectoria que uno ve que está enunciando, si es de solución negociada o de negociación de sometimiento. ¿De dónde venimos? Venimos de un escenario alrededor de las negociaciones de paz en los cuales se pusieron a prueba dos caminos. El camino de hacer una negociación para un acuerdo, un tratado de paz, con reformas, con una agenda sustantiva, aparte de las agendas procedimentales de desmovilización, cese de hostilidades, desarme, cuestiones jurídicas de amnistías o no, todos estos aspectos, si se iba por la vía de la solución negociada o si se iba por una vía similar a la vía de negociación, pero sin negociación de procedimientos de desmovilización, negociación de la desmovilización, pero no de negociación de reformas. Esa prueba de fuerza se dio en las elecciones del 2014 presidenciales. Porque ¿qué fue lo que se decidió? Muchos votamos por Santos, a pesar de tener posturas críticas y opositoras a su programa económico y a muchas de sus estrategias políticas, por el punto de la paz. Y el movimiento social, el movimiento indígena, la juventud, la izquierda, el pueblo democrático, el Partido Verde, mucha gente contribuyó a esos 800.000 votos de diferencia con los cuales le ganó Santos a Zuluaga. ¿Y qué fue lo que se decidió ahí? Fue un mandato al pueblo que dijo: negóciese, hágase una negociación. ¿Con cuál agenda? Con la agenda que ya se traía. Y los otros perdieron. ¿Con qué planteamiento? No se negocia, esa agenda no sirve. Entonces ahora estamos en una segunda instancia de esa votación, y entonces esta fuerza llega y entra en un terreno en el cual está muy avanzada la negociación, y entra a la oposición no diciendo nos oponemos a que se negocie, sino nos oponemos a ese acuerdo. Y por eso dijeron: estamos por la paz, pero no por ese acuerdo. Entonces llamaron a votar a su gente y a otros sectores, no para desconocer el acuerdo, sino para corregirlo. Y si ustedes escucharon la entrevista que hizo el expresidente Uribe hace un par de días, ya ahora el tiempo corre tan ancho y tan corto, pero creo que fue hace 2 noches, que habló con Claudio López-Sati. Entonces él insistió que la apuesta del no era a corregir. Esa fue la... Entonces quiere decir que en la votación el imaginario era ratificación versus corrección. Pero en el contenido de las correcciones, y de las propuestas que se están haciendo, a mi juicio marchan hacia el desconocimiento del acuerdo. Y uno lo ve en varios puntos. Las propuestas que ha hecho el presidente, ¿cuál es el esquema? Uno, que tiene que haber cárcel, privación efectiva de la libertad, que no está en el acuerdo. Segundo, que debe haber inhabilidad política para todos aquellos que resulten sancionados por crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Y aparte de eso, que no puede haber conexidad con el narcotráfico, es decir, una serie de puntos que comienzan por ahí, que además debe corregirse todo lo relacionado con cultivos y con narcotráfico, que debe cambiarse todo el esquema judicial, lo repitió hoy, y por lo tanto suprimirse el capítulo de justicia, que no debe atentarse con la propiedad privada. Entonces uno va diciendo, que se desbarate el punto 1, que se desbarate el punto 2, que se desbarate el punto 3. Entonces las correcciones son de fondo. Y entonces, por eso la ruta que presenta es una ruta aparentemente muy tranquila, que dice: vamos a proteger a los de las FARC. Entonces, para protegerlos, que entren a las zonas, que sean protegidos por la fuerza pública y supervigilados de la protección por Naciones Unidas. Por eso le pide a Naciones Unidas que se queden.
¿qué pasa con toda la tropa guerrillera? Les dicen, no, que se vayan para la casa, rápido, una amnistía, que se vayan para la casa. Y entonces, ¿cuándo se negocia? Dije, no, nos quedamos con los jefes, que van a quedar ahí encerrados, cuidados por la fuerza pública, sin armas, porque ya se fue la tropa con las armas. Y ahí nos podemos quedar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 20 años, dijo. Entonces, eso que parece como, bueno, qué sensatez. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dicen que no está en contra cuando está a favor? Eso significa en plata blanca una negociación de capitulación. Es una capitulación porque lo que le está diciendo es, vamos a negociar, pero antes de negociar le quitamos la tropa y los encerramos. Y encerrados ustedes, además de eso, les damos de comer, para que no tengan que hacer extorsión ni narcotráfico. Y ahí sí negociamos. Imaginen ustedes, si tienen a unos tipos presos, ¿qué van a negociar? ¿Van a negociar 3 millones de hectáreas de un fondo de tierras? Cuando están diciendo que eso es expropiación. Resulta que han identificado que hay más o menos 100 páginas en las cuales hay mención a la palabra enfoque diferencial y de género. Y han interpretado que eso es un ataque a la familia, porque eso es la promoción de la ideología de género, es decir, la promoción de la opción de la homosexualidad por parte de los niños. ¿Ustedes no se imaginan, o sí, no sé si me imagino, el peso de esa campaña? Yo tengo cantidades de mensajes de voz que circularon en los celulares de Bogotá, en todos los barrios, en Voz, en Kennedy, toda la gente me mostraba por pastores cristianos y por sacerdotes, donde hicieron de este punto el punto central. El acuerdo es un acuerdo que ataca a la familia. Y como esto se combinó, se mezcló esa discusión con el alegato alrededor de las guías de sexualidad en las escuelas a propósito de esta cartilla de Naciones Unidas del Ministerio de Educación y la discusión sobre la sexualidad de Gina Parodi. Entonces, aparte de eso, pues el presidente de la República nombra como vocera de su campaña a Gina Parodi y el otro vocero, César Gaviria. Entonces el tema de la opción sexual se convirtió en un asunto de un debate impresionante en Colombia, se mezcló el tema de la paz con este otro tema, como si se estuviera decidiendo en el acuerdo el matrimonio gay o la adopción, todas esas polémicas tan sensibles que tienen que ver con, tocan fibras tremendas y que el acuerdo de ninguna manera le abre puertas o salda ese problema que está siendo objeto de debate en el mundo y aquí también, y está muy bien que se debata y la gente tiene derecho a tener sus posturas, y habrá personas que si se hace el plebiscito que estaba preparando Iván Morales, van a votar apoyando a Vivian. Yo hasta creo que gana, pero esto no es tratar de plebiscito. Pero allí se confundieron las cosas y eso fue parte de la discusión. ¿Y eso qué implicación tiene? Que van a quitar esas 100 páginas. Entonces no están ni el punto 1, ni el punto 2, ni el punto 3, ni el punto 4, quitan las 100 páginas de perspectiva de género y siga por ahí. Entonces, lo que yo quiero decir es que el panorama está en tales términos que hoy se pusieron las cartas sobre la mesa, no entre corregir o hacer uno nuevo, sino entre negociar para eliminar. Pero, un punto, ¿para dónde va ese discurso? ¿El discurso va a un nuevo acuerdo? ¿O va a una discusión de desmovilización? Mi opinión es que las fichas desde el triunfo del no se están moviendo para que no se haga un acuerdo de reformas, sino un acuerdo de desmovilización. Ahora, en los temas de cárcel y de privación de la libertad, no hay coincidencia en todos los voceros del no. Ustedes escucharon a Francisco Santos, que se volvió vocero del no el día del triunfo, y que hoy no lo llevaron en la delegación de Uribe.
no lo llevaron. Sucedieron cosas raras, pero no solamente no lo llevaron, sino que el primo, el presidente, dijo, y me voy a reunir con otros sectores del no, y mencionó que tenía reunión con Francisco Santos. Y allá hay un matiz, porque Francisco Santos sí dijo, cuando salió por televisión a decirle, Rodrigo, tranquilo, Rodrigo, estaba hablando de Timochenko por televisión, ¿no? Al conocer el triunfo, en unos términos, además, yo creo que de las intervenciones televisivas y periodísticas más sensatas que le he escuchado a Francisco Santos fueron las del domingo, las del sábado y el domingo, estuvo iluminado. Y él llega y dice que los términos de la renegociación son corrección a algunos puntos para fortalecer el acuerdo, es decir, que el acuerdo no se desbarata. Y en las correcciones de algunos puntos menciona, dice, no, se puede discutir una privación de la libertad en cárcel corta, 2 años, por ejemplo, sobre eso había hablado Rangel algo también, y que la inhabilidad se levantara después de cumplida la pena. Completamente distinto a lo que dijo ayer y hoy el expresidente Uribe, es decir, que ahí hay matices de opinión entre figuras, pero por supuesto Francisco Santos es minoritario, es marginal, tiene posibilidades de expresión y hay que escucharlo. La pregunta es, ¿se abrirá camino la apuesta de Francisco Santos? ¿Será esa la mediación? ¿Y aceptarán las FARC entonces una salida que diga, nos vamos 2 años para la cárcel, arreglamos a este chico y luego de eso vamos a aplicar el resto del acuerdo? Estos son los cálculos. Yo quiero dejar eso como una situación que se resolverá en el futuro, a pesar de que soy bastante pesimista. Pero como ahora necesitamos esa energía positiva, pues no voy a sacar mis conclusiones de análisis, porque pueden inmovilizar los espíritus y sembrar el pesimismo. Yo pienso que el panorama es muy fuerte, porque en esta campaña hubo unos vicios de lado y lado, sí y en el no. Y el vicio fue de ver el plebiscito como parte de un juego de poder por las presidenciales de 2018. Entonces, el presidente Santos pone como voceros de la campaña en sí a figuras políticas que tienen intereses directos en las campañas presidenciales. Es decir, el ajedrez del sí estuvo muy sobre los caciques políticos, sobre los jefes de los partidos políticos que en sus regiones buscaban consolidarse, y algunos de las figuras políticas más reconocidas y parlamentarios recorrieron el país haciendo campaña por el sí, pero estaban haciendo campaña algunos hasta con banda presidencial. Entonces uno no sabía si estaban en campaña por el sí o en campaña de promoción de su imagen en vista de las elecciones del 2018. Entonces no alcanzó a presentarse de manera nítida la convocatoria por el sí como la convocatoria por la opción posible y más rápida y más eficiente de tránsito de la guerra a la paz. Apareció mezclada con otros intereses. Y además, la otra cuestión prácticamente inevitable es que aparecía la campaña toda asociada a un respaldo al presidente Santos. De la esencia del plebiscito era el respaldo al presidente Santos en su gestión, porque lo que estaban diciéndole a la gente es: apoye el acuerdo que ha logrado el presidente Santos con las FARC, porque era un apoyo a una decisión política del presidente de la República. Entonces, es decir, quienes decían, como el lema de campaña, apoyamos el plebiscito pero combatimos a Santos, ese era un discurso completamente contradictorio. Es decir, había allí una situación contradictoria en sí misma, que era muy difícil de desentrabar, pero era un hecho. Entonces teníamos vicios por el lado del sí. Yo creo que
fue la excesiva confianza en que las maquinarias políticas que fueron claves en las elecciones de 2014 iban a ser también la esencia del 2016. Lo que está pasando ahora, mientras estamos aquí en la calle, para lo que vamos a ir rapidito, miles y miles y miles de jóvenes, no solamente en Bogotá, toda Colombia, indica que los verdaderos y auténticos portavoces de una perspectiva de paz en Colombia son los jóvenes y las víctimas. Hubo un gran protagonismo de las víctimas, pero la verdad que no como centro de las campañas, de las imágenes de campaña, de los instrumentos de la campaña. Entonces ahí hubo muchos errores en relación a eso, de un bloque por el sí tremendamente heterogéneo. Mientras el bloque del no es un bloque homogéneo, identificado por una ideología. Ellos se autodefinen a veces como de derecha, pero digamos que están en el espectro político hacia la derecha, pero con un componente muy fuerte, y es la alianza con el discurso político religioso. Es decir, la introducción de criterios éticos religiosos y cristianos como fundamento de la acción política. Eso marca de manera muy particular esa corriente política, ¿no? Le da un sello, y es una alianza que se expresó, esa misma alianza se expresó en el 2014 y se expresó ahora. En cambio, el bloque de sí era un bloque heterogéneo, donde unos decíamos sí pero no, y los otros sí pero tal vez. Y no había un enfoque único en relación. Defender el acuerdo, por supuesto, sí. Pero entonces tenemos un bloque muy homogéneo que ha logrado arrastrar la mitad de la población, que ha consolidado territorios y regiones. Ahora, yo tengo sobre ese tema de cuál es la territorialidad y si el no, una mirada un poco más heterodoxa, y que la hemos construido aquí con los amigos de Indepaz, Carlos, Juan Carlos y todos los demás que han estado mirando estadísticas y que hemos visto varias cosas. Uno, que no es cierto que el voto por el sí fue periférico y rural y el voto por el no urbano. No es cierto. Que hicimos la suma de la votación de todas las capitales de departamento y gana sí. Sumando, gana sí. Por una pequeña diferencia, pero gana sí. Es decir, no es cierto que las ciudades votaron por el no, no. Fue muy parejo, pero gana el sí. Y gana el sí por mayor diferencia de la diferencia de los 53.000 votos. Entonces, que el centro del país votó por el no y la periferia por el sí, tampoco. Hicimos la suma, votos por el sí del eje cafetero y Bogotá, y votos por el no. Y da una diferencia a favor del... ahí da una pequeña diferencia a favor del sí, porque Bogotá desequilibra. La región paisa vota mayoritariamente por el no. Pero ¿saben cuántos votos por el sí hay en la región paisa? 1 millón de votos. Medellín en estas elecciones aumentó el voto por el sí con respecto al voto por la paz que representaba Santos en las elecciones de 2014. Hicieron una gran campaña la gente del sí en Medellín, en Manizales, ganó posiciones en la votación. Entonces decir que no, que es que este país es un país de paisas, uribistas, eso no es cierto. También se dice que la votación se perdió por la costa. Allí hay un pedazo de verdad muy grande y otro pedazo que no es cierto. ¿El pedazo de verdad cuál es? El pedazo de verdad es que efectivamente, ¿saben cuánto fue la abstención en La Guajira? El 81%. Se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo La Guajira? Porque hubo un huracán y se inundaron las casas. Eso es verdad. En general la abstención en la costa fue superior al promedio nacional. Sí, hubo mucha abstención que se explica en parte por el invierno
y en parte porque la maquinaria política y la mermelada que actuó con la elección de Santos no actuó de la misma manera. Y en la costa lo que votó fue el voto más consciente de los costeños. Y hicieron una diferencia importantísima. Y no decir, que es que los costeños son todos los responsables. Eso es relativo. Es cierto, cayó por razones del clima y por razones de las carencias de las maquinarias políticas la votación en la costa por el sí. Pero la pregunta es por qué esos 50.000 votos, esos 60.000 votos que necesitaba el no para haber ganado, no se consiguieron en Bogotá o en el Valle, donde subió el no tremendamente y casi que empate el sí, en el Valle. En Ibagué, donde Ibagué el alcalde creo que es del Polo, ¿no? Y el no duplicó el sí. En Cúcuta duplicó al sí. En Bucaramanga, en la zona que pesó en el oriente, que desequilibró todo. Arauca, Norte de Santander, Casanare, toda esta zona. Aparte de toda la campaña y de las tradiciones conservadoras o conservaduristas que son muy afines al proyecto uribista, Venezuela. No se necesitaba hacer campaña como hicieron contra el castrochavismo. La gente estaba indignada con el gobierno de Santos porque la crisis ha sido pavorosa. Y entonces la gente dijo, no vamos a votar a este tipo. Y entonces la tragedia económica y social de tal manera que la gente nubilada por sus problemas no tiene la visión de decir aquí está en juego otra cosa, no que yo coma mañana o que yo esté desempleado o que mi negocio haya quebrado, pero la verdad es que los negocios han quebrado. Y sobre esa realidad, el discurso que dice, si votan por el sí, van a vivir como Venezuela, donde sí lo sienten aterrados es ahí en la frontera. Pero el voto de frontera votó contra Chávez, que está muerto. Pero esas cosas desequilibraron el panorama. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo y saber qué es con lo que quiero terminar. Bueno, ¿para dónde va este país? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que pensamos que podemos hacer en estos días? ¿Para dónde va? Yo creo que vamos a entrar en un periodo muy crítico. Este país está muy polarizado. Hay una corriente que va por el poder, que es la corriente uribista. No van para arreglar el asunto de este acuerdo, van por las presidenciales y luego han dicho, vamos a reordenar las instituciones porque la Constitución del 91 tiene una serie de instrumentos que le dan posibilidad al socialismo siglo XXI y al castrochavismo. Es decir, es una fuerza que va en ascenso y que quiere reordenar el Estado. Le va a poner nombre, refundar la patria. Es el proyecto de refundar la patria, resucitado de nueva manera, pero eso es. Entonces, esa fuerza está determinando los ritmos y desde el otro lado va a haber una recomposición también, con muchas crisis. El Partido Liberal está en crisis. Yo sé que no todo el fracaso del Norte de Santander y de Cúcuta se le puede echar la culpa a Cristo, pero ya Vargas Lleras está pidiendo la renuncia a Cristo. Y Cristo está pidiendo que Vargas Lleras rinda cuentas por los 250.000 votos que faltaron en el Atlántico con respecto a las elecciones pasadas y la crisis de la votación y las tensiones en el Atlántico. Es decir, hay una perspectiva de crisis del bloque de la coalición de gobierno. Serpa, yo creo que ya hizo su ciclo y no tiene la capacidad de conducir el Partido Liberal. Gaviria acaba de quemarse y la gente está clara que no es el gran conductor. Y junto con él otros que se dirigieron en los portavoces del Partido Liberal, y hay una crisis allí. ¿Sí? Tenemos una fuerza en ascenso y una fuerza en crisis, y una izquierda bastante desbaratada. La izquierda hizo una campaña bastante mediocre por el sí. Ahí, por supuesto, sectores extraordinarios y figuras como Iván Cepeda, Lidio, gente del Partido Verde, pero otros sectores
no hicieron campaña, porque estaban en el dilema de si hacían campaña, entonces apoyaban a Santos, y entonces siempre en esos asuntos. Y entonces ahí hay una división del pueblo, una presidente de partido que se metió de ministra y no tiene el respaldo, no han podido elegir presidente del pueblo. Entonces resulta que todo esto lo está viendo la fuerza emergente. Y entonces dicen, sigamos adelante, que los vamos a desbaratar y vamos por el poder. Entonces se va a ligar la renegociación o las definiciones finales sobre el acuerdo con las presidenciales. Y en medio de esto vamos a tener plazos muy cortos porque queda nomás un año para que esto se resuelva, porque dentro de un año estamos en campaña y el poder de Santos está disminuido, tiene poca capacidad de gobierno, y entonces resulta que por eso el tema de que las FARC acepten las condiciones de renegociación desde el uribismo o la mediación que haga una figura como Santos o Leiva, de pronto porque ya el Papa salió del ring también. Es que este Uribe nos ganó a todos, incluido el Papa. Y si se hubiera metido el Dalai Lama, también le había ganado. Es así. Eso es una realidad que tenemos que reconocer. Eso significa que el dilema paz y guerra está vigente y va a estar resolviéndose en los próximos meses en Colombia. Y podemos, si no se actúa, si no hay fuerzas sociales, vamos a madrugarnos en Colombia con una situación terrible de guerra, pero con un desencanto de tal naturaleza que las FARC en repliegue van a tener una fase de desorden y derrota militar terrible, les van a dar muy duro, les van a matar mucha gente, pero un sector grandísimo de la juventud desencantada va a virar a la guerrilla. Se van a ir para el ELN, se van a ir a recomponer las FARC y vamos a tener otros 20 años de guerra en Colombia, si no se resuelve esta coyuntura. Eso de que no, que sí, no, que eso es una película, un paseo, no es cierto. Yo creo que tenemos que estar en alerta. Cosas que podemos hacer de inmediato. Uno, acompañar a la juventud, acompañar a los sectores sociales, a los indígenas, a los campesinos, a la gente que está en efervescencia porque les duele la guerra. Acompañarlos. Y en inmediato con cosas aparentemente sencillas pero complicadísimas. Que se mantenga la mesa de negociación. Que se mantenga el cese al fuego de hostilidades. Que se hagan correcciones pactadas, pero no desconocimiento de la estructura general del acuerdo. Que se avancen las negociaciones con el ELN y ojalá se haga una sincronía con este grupo también para que se trabaje por una perspectiva más completa. Yo creo que esas son cosas y que todo esto esté acompañado de una gran presencia, una participación tremenda. Si la gente no sale ya, todo el mundo a decir aquí estamos y no queremos la guerra y queremos que nos escuchen, creo que el futuro va a ser bastante difícil para esta generación y para todos nosotros. Entonces, pues la buena noticia es que estamos haciendo esta conversación y cerrando esta cátedra en este día con la juventud en la calle. Yo creo que esa es una gran noticia que nos da esperanza. Muchas gracias.